Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a comenzar esta clase que les voy a subir grabada de varias partes por ahí, correspondiente al martes 3 de noviembre, ¿sí? Se va a subir en YouTube y luego seguramente esto se vincule también con el Classroom, ¿sí? En esta semana intensiva, ya la última semana para abordar contenidos, vamos a trabajar con la planificación bibliotecaria y con los proyectos. Vamos a trabajar básicamente, yo les mandé algunos ejemplos concretos de proyectos pedagógicos, hice el recorte en pedagogía, aunque sabemos que esto es una tecnicatura superior y no siempre hacer proyectos va a ir al ámbito de la escuela, sino que yo les compartí mi conocimiento porque es donde yo estoy yendo, donde trabajo. Pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa, que es la planificación estratégica de una biblioteca, la planificación bibliotecaria. Cuando hablamos de planificación, perdón, hago un paréntesis. Todo esto que yo voy a explicar está en el capítulo 3 del libro, ¿sí? De bases para la administración de bibliotecas, que es el que tienen digitalizado en su Classroom, ¿sí? Que yo subí al Classroom. Cuando hablamos de planificación, es cuando nosotros estamos organizando algo con una determinada meta a alcanzar. Es decir, a futuro yo quiero lograr esto. Por ejemplo, podemos planificar una fiesta, siempre es el ejemplo básico que se dio, podemos planificar un viaje al exterior, y en este caso nos vamos a centrar en planificar una biblioteca, o en lo que se conoce planeamiento o planificación bibliotecaria o bibliotecológica. ¿Sí? Para el caso es la misma. ¿Por qué es necesario planificar en la biblioteca o una biblioteca? Que acá voy a hacer una aclaración. Planificamos y abrir una biblioteca. Dentro de eso se elabora toda la estrategia. Por ejemplo, una biblioteca de una ONG, de un barrio, una sociedad de fomento. Pero también, muchas veces la planificación tiene que ser un desafío para la biblioteca donde trabajamos, ¿sí? Porque hay muchas cuestiones que muchas veces no se tienen en cuenta. Se planifica con la idea de mejorar. ¿De mejorar qué? El servicio, de mejorar el catálogo, de mejorar la atención al usuario, a los socios. Se planifica con la visión de alguna cuestión edilicia. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son básicas y fundamentales en una planificación bibliotecaria. Es más bien conocida como necesidad bibliotecaria, es decir, lo que la biblioteca urge que a futuro necesita un cambio. Puede ser también un cambio de distribución del material. No estamos de acuerdo cómo está distribuido en los estantes. Puede ser revertir sistemas de cómo armamos el catálogo, ¿sí? Puede ser planificar en base, como lo dije anteriormente, a la infraestructura, desde la pintura, las mesas y demás. Esos son los fines, ¿sí? Tenemos que tener muy presente que muchas veces la planificación bibliotecaria tiene que tener un apoyo político, pero no hablando del partido político que gobierna un país, una provincia, un municipio, sino cuando hablamos de apoyo político, que es algo que dijo Patricia Allende Sullivan de sus distintas experiencias cuando tuvimos el conversatorio virtual, y muchas veces habló que cuando fue bibliotecaria de la Academia Nacional de la Historia no tenía apoyo del director. Ese es el apoyo político, ¿sí? Porque nosotros tenemos arriba alguien a quien respondemos. En el caso de una escuela va a ser del directivo y o directivos, ¿sí? Y de la mano de eso viene un apoyo económico. Es decir, ¿cuánto vamos a necesitar?
cuánto dinero nos tienen que aportar para esa planificación que estamos pensando en hacer, para esa planificación estratégica. Bien, la planificación debe ser estratégica y operativa. Son los dos tipos de planificaciones que se sitúan para una institución y en este caso, más específicamente para una unidad de información como es la biblioteca. La planificación estratégica se orienta al objetivo que yo me propongo y a la elección de un gran cambio que yo tengo que dar, ¿sí? Que ese cambio que voy a hacer en la biblioteca va a insumir justamente obtención y utilización de recursos. Pero para planificar hay que hacer un análisis minucioso y o análisis estratégico, ¿sí? De qué comprende, de qué es lo fundamental. Y esos análisis pueden ser externos como internos, ¿sí? También va a surgir aquí un tema que seguramente no me explayo mucho porque está muy bien explícito en el libro, que es la matriz FODA, fortalezas. La matriz FODA, que oportunidades, debilidades y amenazas. La matriz FODA en una planificación estratégica tiene que estar siempre, ¿sí? Sus términos los dice, fortalezas, bueno, ¿qué fortalezas tenemos en esa biblioteca y en ese lugar? ¿Sí? Digamos, oportunidades, ¿en qué sitio se encuentra inserto esa biblioteca para la oportunidad de poderla planificar? Debilidades, muchas veces, ¿qué cosas estamos débil hasta nosotros mismos? Es decir, por ejemplo, no hay que tener vergüenza de decir miedo al cansancio frente a una lucha o a una situación que no me apoyan. Y las amenazas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una biblioteca en soporte papel el 100% y no la tenemos actualizado, ahí hay una amenaza a que esa biblioteca va a fracasar, ¿sí? A ese cambio que hacemos. Capaz sería bueno en la planificación estratégica apuntar, por ejemplo, a la digitalización de algunas cuestiones. Bien. Entonces, esa matriz FODA tiene que ir acompañado de un análisis interno, que sería hacia el interior del espacio y organización donde está la biblioteca, y el externo, de afuera. ¿Qué pasa en el afuera? ¿Sí? Con la biblioteca. Bien. Después, van a ver que en el libro están las etapas, van a ver los puntos débiles y más, pero a mí me gusta ser positivo. Vamos a ir a las etapas de la planificación. Que los puntos básicos son conocer que las condiciones ambientales, en donde está esa biblioteca, el espacio, la luminosidad, los matafuegos, no sé si hay un ventilador para etapas de calor, ¿sí? Y demás, las estanterías, las necesidades de la comunidad, porque acá tenemos que pensar que no es que yo lo voy a planificar para mí, sino que va a ser para mí, pero va a ser para esa comunidad, para esos usuarios que concurren a la biblioteca que está a mi cargo, ¿sí? Fijar que sean metas transformadoras, no, bueno, lo planifiqué y no se transforma nada. Y un plan de acción, es decir, poner objetivos claros, precisos y concisos. Se realiza la reformulación de tal cosa para lograr la otra. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso también es lo que se llama el sistema de gestión. Esas etapas van acompañadas de un proceso que son 9 procesos para planificar que tenemos que tener presentes. Están nombrados en el libro, pero se los voy a mencionar yo. Que son la formulación de las metas, la identificación de objetivos y la estrategia actual. ¿Qué de lo actual me puede servir? ¿Qué va a continuar y qué no? ¿Cómo es el análisis del ambiente, del espacio? Aquí muchas veces es bueno
y la vuelvo a citar a Patricia, cuando Patricia habló a veces de las personas con las que tocan trabajar en la biblioteca que nos desempeñamos. Bueno, el ambiente todo, desde lo edilicio, las personas que hay alrededor, si no hubiera personas que son bibliotecarias con título, si esas metas, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿En qué puedo hacer con esas personas? El análisis de los recursos, las fortalezas y debilidades de la organización, más si estamos en una biblioteca que depende, nosotros tenemos un superior arriba, eso tiene que estar bien claro. La identificación de oportunidades y amenazas, ¿sí? ¿Qué puede, qué oportunidad brinda, pero en qué nos amenaza? Que fue algo que ya expliqué. El análisis de la brecha y la determinación de la dimensión del cambio que se requiere en la actual estrategia, es decir, analizar qué usuarios tenemos, quiénes son las personas que concurren a nuestra biblioteca. Y una vez que nosotros hacemos un análisis y o las tenemos presentes, ¿sí? ¿Qué pasa con esa gente que le cuesta venir? Por ahí me centro en la biblioteca escolar. ¿Qué pasa con ese estudiante que no va? ¿Sí? Que no utiliza la biblioteca. Toma de decisiones propias que decido yo como autoridad dentro de la biblioteca, como bibliotecario. Implementar estrategias que sean para revertir y la medición y el control de avances. Nosotros tenemos que ir registrando, aunque sea en un cuaderno o en algo, si esa planificación avanza o está, digamos, dificultada por alguna situación en particular. ¿Se entiende? Bien. Después hablan de que es fundamental planificar siempre, 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 ¿sí? La dirección, dirigir, ¿sí? Y cuando vamos a planificar, tenemos que tener presente que puede ser planificar para qué, con qué fin, respecto al personal que tenemos, respecto a reformularnos el material, respecto al rendimiento, es decir, no vienen tantas personas, por ejemplo, si estoy en una biblioteca popular y necesito captar más personas de la comunidad, bueno, ¿qué hago? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tiene que haber un control permanente, el presupuesto, ya hemos hablado del presupuesto, que siempre hay una cuestión económica que frente a las planificaciones interviene y debemos tenerlas presentes. Bueno, hasta acá va la primera parte de la primera clase virtual, porque ahora les voy a hablar brevemente en el siguiente video de la evaluación.